la columna Lupa Económica a cargo de Horacio Robelli, licenciado en Economía por la UBA, integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE, y profesor en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios. Voy por el título, como siempre, con un ensayo de título periodístico, y lo escuchamos a Horacio. El sistema financiero de Milei prefiere apostar a la bicicleta, entre comillas, claro, que a sostener a empresas, industrias y familias. Las tasas de interés usurarias. Horacito, ¿qué tal? Buen día. Querida Clara, como siempre digo, su título no me deja nada para hablar a mí. Su título directamente me dice lo que iba a decir. O sea, le agradezco la mayor que introducción. Sí, es así, tal cual lo estamos viviendo. Digamos, acá tenemos un problema gravísimo. El sistema financiero capta más depósitos que otrora. Si nosotros le dijéramos a los oyentes, capta más depósitos que en la época kirchnerista. O sea, si vos tomás el total de los depósitos, tanto en pesos como en dólares del sistema financiero legal, vamos a tomar a fin de mayo para tener el último mes completo, supera los 210 billones de pesos. Supera los 210 billones de pesos. Es muchísimo. Digamos, es más, los depósitos en dólares solamente son 41.500 millones de dólares. Eso no se logró en la época de Videla, en la época de Martínez de Oz. Nunca tuvo semejante perfil. Ahora, lo mismo que en la época de Martínez de Oz, toda esa cantidad de crédito, por un lado, la mitad financia el déficit fiscal. Esto que ellos dicen que tienen superávit es mentira. Ellos capitalizan intereses permanentemente. Yo ahora, acá sí tengo el dato de mayo, porque lo publicaron ayer, del total de la deuda pública. El total de la deuda pública es 480.000 millones de dólares. Pero, capitalizado intereses, la famosa LECAP y BONCAP, son en pesos, pero convierte en dólares la Secretaría de Finanzas de la Nación 93.000 millones de dólares. O sea, es mentira, tienen superávit de caja. Pero ¿qué hacen? Cuando no pueden pagar los intereses, por ejemplo, en el mes de mayo pagaron, o los primeros 5, vamos a tomar el total de los 5 meses del año 2025, los 5 meses de julio, pagaron 2,1 billón de pesos de intereses. Pagaron eso, pero capitalizaron 3 veces más. O sea, pagaron intereses por 2,1, pero como no pueden pagar los intereses, una deuda de 480.000 millones de dólares, a una tasa del 8-9%, te das cuenta que no pueden pagar los intereses anuales, terminan capitalizando los intereses. No existían la LECAP y la BONCAP en el gobierno del inútil de Alberto Fernández. La creó Caputo y todo el equipo del JP Morgan. Entonces, en primer lugar, el sistema financiero es el mayor desde la época de Martínez de Oz. Desde la época que dice Arreazo manejaba el Banco Central, el sistema financiero por volumen de depósitos es mayor. Pero la mitad, lo mismo que pasaba en la época de Martínez de Oz, la mitad es para financiar el déficit fiscal, que cuando vuele por el aire va a volar con el sistema financiero y todo, lo mismo que pasó con Martínez de Oz. Y la otra mitad, le prestan a las empresas vinculadas, a las grandes empresas, y cuando nos llega el préstamo al pequeño y mediano empresario, tal cual lo que dijiste vos, cuando llega el préstamo al pequeño y mediano empresario, le llega tasas usurarias. Esto es, vos haces un certificado de depósito a plazo fijo y no te paga más de un 20% anual. Hay algún banco chico que te puede llegar a pagar el 21,5% anual, a lo sumo. Eso es una tasa de 1,6 y 1,7% mensual. 1,6 y 1,7% mensual es lo que te paga como máximo un banco en un certificado de depósito a plazo fijo. Por supuesto, la inflación mentirosa fue marcada por el INDEC fue del 2,1%, pero vos sabés que es mucho mayor que eso, y venía siendo de cifras mucho mayores del 3% en los meses anteriores, pero te paga eso. Ahora, cuando vos vas a pedir un crédito a una tasa normal del crédito para una empresa que no es vinculada, que no es una gran empresa, la tasa ronda el 60 o el 65% nominal anual, pero tiene un agravante, que es el resto del costo financiero, porque vos tenés que pagar el IVA por los intereses de la deuda. Vos cuando tenés deuda, aparte de pagar los intereses, tenés que pagar el IVA. Gastos y comisiones, eso te hace una tasa del 76 o 80%. 76 o 80%. Para personas
siempre esto que sean líneas de crédito. ¿Por qué? Porque si fuera un descubierto en cuenta corriente, lo mismo que las personas, en línea le prestan una tasa del 60%, cuyo costo financiero final es una tasa del 76%. 76%. Y ellos a vos te pagan 20%. Pero cuando es en descubierto y a las pequeñas y medianas empresas les giran descubierto, tenés tal crédito, pero si querés girar más, tenés que girar en descubierto. Desesperados como están, porque no venden, tienen que girar en descubierto y ahí la tasa la total se hace cerca del 100% anual. ¿Por qué? Porque te cobran tasas del 74, 75, 76%, más el costo financiero te hace un 100%. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito, si vos te fijas en la tarjeta de crédito, te dice la tasa nominal anual es 83, 84, 85%, pero sumale los intereses del IVA, sumale las comisiones que te cobra el banco, el seguro, eso te da una tasa arriba del 100%. Entonces, tenemos un sistema financiero, es pequeño para comparado al resto de los países, pero es un sistema financiero importante para lo que es la historia argentina desde 1976 en adelante. Yo trabajé en el sistema bancario cuando vine a Buenos Aires, en un banco cooperativo, en ese momento el crédito era el 40% del PBI, hoy es el 12% del PBI. Pero ese 12% del PBI es mentiroso, porque la mitad, el 6% va al Estado, y la otra mitad tiene hijos y entenados. A las grandes empresas y a las empresas vinculadas se financian con sistema financiero, por supuesto, pero las que no son del palo, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, como bien dijiste, le cobran esta tasa de usura del 100% anual. 100% anual. Y el banco, a su vez, cuando le paga a su depositante, le paga una tasa del 20%. Ganan fortuna. Los bancos viven de renta, viven de la diferencia abismal entre la tasa de interés que pagan, la tasa pasiva, y la tasa activa, que es la que le cobran por los créditos que dan. Te iba a hacer... volviendo un poquitito atrás, vos hablabas de déficit, ¿no? De déficit fiscal. Pero Caputo y compañía se viven jactando, incluyéndolo al titular de al titular de este circo, de que han logrado el superávit fiscal, de que hay equilibrio, de que etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que pasa es que es un equilibrio mentiroso. Ellos, el resultado financiero, base caja, porque base caja por lo ingresado y por lo pagado, no las obligaciones que tienen pendientes. Por ejemplo, un certificado de obra que no pagaron, eso no cuenta. Eso cuenta al final el devengado. Pero base caja, que es lo que entró y lo que salió, en los primeros 5 meses le da 2,5 billones de resultados financieros positivos. Pero te repito, no pagaron intereses. Le dio 2,5, pero no pagaron intereses por 3 veces esa suma, por 5,54 billones. O sea, ellos, mirá ellos en los 5 meses de este año, vos ves el presupuesto, lo publicaron el día de ayer, lo publicaron, el día jueves. Es mi trabajo, mi triste trabajo es verlo. Vos ves el presupuesto, te decimos, tenemos un resultado financiero de 2,5 billones de pesos, ingresos totales menos gasto total. El gasto total, por supuesto, es ridículamente reducido. Fíjate lo que cobran los jubilados. Cobran el bono de 70.000 pesos desde marzo del 2024. Los que cobran la mínima cobran el bono de jubilados desde marzo del 74. Y los que cobran la mínima en el mes de mayo, porque los datos que tenemos es al mes de mayo, están por debajo de la línea de pobreza. Trabajaron toda su vida y están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, aparte que han desmantelado el INTA, el INTI, CONEA, el Servicio Meteorológico Nacional, han desfinanciado al PAMI, han sacado prestaciones a discapacitados que le falta una pierna, sacaron la pensión como si la pierna le fuera a crecer. Toda la parte de salud un desastre, se financia el Instituto Malbrán, a la MAT, a la Superintendencia de Servicios de Salud. El gasto público solamente le da prioridad a pagar la deuda, y no pude pagar toda la deuda porque haciendo semejante irracional ajuste le dio solamente un superávit financiero de 2,5 billones de pesos. Pagaron intereses en los 5 meses acumulados por 5,4 billones de pesos. Entonces, fíjate que no pueden pagar ni siquiera la mitad de los intereses. Los intereses que pagaron, el superávit no alcanzó ni siquiera para pagar la mitad de los intereses, por eso le da
el resultado primario le da déficit. Claro, le da resultado financiero positivo, pero no dicen el resultado primario, que es antes de los pagos de intereses, porque le da negativo, porque los intereses superan el resultado financiero. Un gobierno que se sigue endeudando. Por eso la deuda está en 480.000 millones de dólares. 480.000 millones de dólares. Y por eso lo que te decía, que como no pueden pagar los intereses, colocan LECAP y BONCAP. Y ahora con un agravante. Ayer también estuvo la licitación de título de deuda. Ellos pensaban patear junio para el 2027. Bueno, solamente la quinta parte patearon para el 2027. La mitad patearon la pelota para adelante, pero ninguna llega a octubre de este año. O sea, para ponerlo de vuelta, repetirlo nuevamente, el sistema financiero es un sistema financiero usurario que las pequeñas y medianas empresas y las personas que tienen deuda lo sufren porque le cobran tasas confiscatorias de su capital o de su patrimonio, tasa del 100% anual. Ellos calculan que la inflación este año va a ser un 30% y vos pagás un 100%. Y encima Caputo te dice, no, lo que pasa es que especulaban con que la inflación iba a ser mayor, por eso se financiaron con la tarjeta de crédito. Caputo no tiene idea de lo que vive la gente. La gente se financia con tarjeta de crédito porque le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Pero cuando se financia con tarjeta de crédito, paga una tasa del 100% anual y la inflación para este año se calcula alrededor del 30%. Una. Dos. Las pequeñas y medianas empresas le pasa lo mismo, peor, porque no venden y encima tienen que financiar la mercadería que no venden. Tienen que pagar sueldo, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar la luz, los gastos fijos, aunque no vendan, aunque esté parado, aunque tenga la cortina cerrada, y para eso tienen que financiarse en descubierto porque el banco no le da más plata que la que ya le dio, entonces le obliga a girar en descubierto, también le cobra una tasa del 100% anual. 3. El Estado absorbe la mitad del total del crédito del sistema financiero argentino, cosa que pasó con Menem en la convertibilidad, en los últimos años de la convertibilidad, y con Martínez Dios a partir del 80. A partir del 80, la mitad del sistema financiero financia a la Administración Nacional. La mitad de lo que capta de ahorros del sistema financiero financia al Estado Nacional. Entonces tenemos el tema de la deuda, repercute negativamente, porque estamos diciendo que vos reducís más gastos, reducís las jubilaciones y pensiones, le sacás pensiones a las que necesitas, financiás todo el sector público para pagar deuda, y ni siquiera se puede pagar la deuda porque, te repito, capitaliza intereses porque no pueden pagar la totalidad de los intereses que la deuda devenga. Y ahora es peor, porque ayer hicieron una licitación que hacen 2 veces al mes, la licitación que corresponde a la mitad del mes, le hicieron ayer, en vez de hacerlo el día 14 o 15, le hicieron ayer día 18 de junio, renovaron solamente un 20% para el año 2027. Todo lo demás está para pelearse en el 2026, con lo cual la situación dista de ser buena, como dice Caputo. Hay varios agravantes, ¿no? Por ejemplo, fíjate, en pocos medios he escuchado que se señale una cosa tan obvia como el hecho de que el régimen bicicletea a los jubilados no solo en lo que vos acabas de señalar respecto de los montos paupérrimos, ¿no es cierto?, de las PUAM o de la mínima o del dichoso bono, etcétera, sino que además bicicletea prácticamente un mes el pago, ¿no es cierto?, de los salarios previsionales. Quienes cobran arriba de los 400 y pico, ¿no es cierto?, que es la mínima, cobran prácticamente un mes después, van a cobrar el día 26, 27, 28, ¿no es cierto?, a mes vencido. Mientras tanto están bicicleteando esa ingente masa dineraria, ¿no? Seguro. Sí, ya no tiene nombre y vos sabés que es peor. Vos sabés que la receta del Fondo Monetario Internacional, la receta que le dice, la sugerencia que le dice el Fondo Monetario Internacional cuando le daste crédito de 1.000 millones, le aumenta el crédito de 1.000 millones de dólares, aumentamos la deuda con el fondo de 1.000 millones de dólares más, lo que le dice es que tienen que hacer una revisión de todo el sistema previsional. Y lo que pretenden, lo hemos hablado contigo, es que todos aquellos jubilados y pensionados que recibieron la jubilación o la pensión, en caso de la muerte del cónyuge, por
no cumplieron con los 30 años de aporte, tuvieron que ir a la moratoria. Tuvieron que ir a la moratoria para poder llegar a jubilarse, porque claro, no es tan fácil trabajar 30 años en este país. No tenían 30 años. Entonces, ¿qué es lo que le propone el Fondo Monetario Internacional? Que se revise lo de la moratoria y que tengan un índice fuera del... Porque antes había dicho que había que mejorar el índice de precio del consumidor, el IPC, porque no refleja la realidad. El fondo le dice claramente que el IPC no refleja la realidad. Le dice, como va a subir el índice de precio del consumidor y como se ajusta la jubilación y pensiones por IPC con 2 meses de atraso, le dice, bueno, entonces dividan de los jubilados, ahora te digo, del total de la masa de jubilados del ANSES, y recordás que los tucumanos están también en el ANSES, de los 5,7 millones de jubilados del ANSES, 3,9 millones se acogieron a la moratoria. Solamente 1,8 millones tuvieron 30 años de aporte. Te repito, estos son datos del ANSES. De los 5,7 millones de jubilados, porque después están los pensionados, pero los 5,7 millones que se jubilaron, 3,9 millones se acogieron a la moratoria. Y a esto pretenden que le cambien el índice, que actualicemos que la Argentina actualice el índice de precio al consumidor y que a los que están en moratoria y a los nuevos jubilados, porque encima dice a los nuevos jubilados tienen que hacerle otro índice porque si no de otra manera el Estado no los puede pagar. Le dice el Fondo Monetario Internacional estas 32 páginas de sugerencias cuando se hizo la segunda revisión del acuerdo que firmó Scott Bessent, Caputo y Bausili en abril del 25, el 14 de abril del 25. Le dice claramente que revise la fórmula de indexación de las jubilaciones y pensiones. Y sugiere que los que se acogieron a la moratoria, que la gran mayoría de los jubilados y pensionados, 3,9 millones, y solamente 1,8 millones tuvieron 30 años de servicio, que le revisen el índice o el coeficiente de actualización. Esto es lo que nos espera. Sí, y en el mientras tanto, quiero sumar este detalle que lo comenté hace un rato, pero bueno, ahora charlando con vos, lo indignante, ¿no?, de esta, la peor de las castas, es que nos enteramos ayer que la inefable Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, más que duplicó en un año la caja de gastos flexibles de la Casa Rosada. La llevó de 471 millones de pesos a 1.135 millones. Es decir, donde se gasta, para que la gente entienda, tarjetas corporativas estatales. Allí están los abanderados de la casta, como la propia Karina Milei, Lule Menem, Victoria Villarruel, ¿no? Y bueno, ahí van todo lo relacionado con viáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen autorizados en la misma resolución gastos individuales de hasta 50 millones de pesos por operación. Qué desastre, qué desastre. Bueno, eso demuestra lo que es esta administración. Es más, el ministro Caputo se jacta de que va a seguir reduciendo el gasto público. O sea, dice, nosotros, mirá lo que dice, disminuimos la recaudación de impuestos en 20.000 millones de dólares. Claro, no dice que lo que le disminuyeron el impuesto es porque sacaron el impuesto al país, redujeron los derechos de exportación, modificaron a través de un régimen simplificado de ganancias el impuesto a la ganancia. No dice que los 20.000 millones de dólares que dejaron de pagar son los ricos, porque un jubilado sigue pagando el IVA. O sea, claro. Y encima ahora saca un decreto por el cual le exime del impuesto al débito y crédito bancario a las fintech y a las criptomonedas. No, este gobierno no tiene nombre. Es un gobierno que trabaja para una minoría, y lo que no logro entender, querida Clara, ¿por qué una mayoría de la población lo vota? ¿Por qué una mayoría de la población vota este gobierno que trabaja para una ínfima minoría? Es un gobierno que representa los intereses, es claro, lo que estás contando vos, esto, el saqueo de Karina Milei, lo que estamos diciendo que Caputo se jacta de haber reducido en 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares la recaudación de impuestos. La recaudación de impuestos, lo dijo él, en 20.000 millones, a mí no me da esa suma, pero pongámosle que sea cierto, ya que él maneja números que yo no manejo. 20.000 millones de dólares, pero no dice que lo que le redujo fue a los ricos, no a la población. La población sigue pagando el IVA, sigue pagando todos los impuestos internos, todos los impuestos del combustible, todos los impuestos igual. Es una cosa que uno lo cuenta y no lo puede creer. Ahora, ¿por qué este pueblo acepta todo esto? No lo sé.
Bueno, esperemos que seguimos esperando que la llamada, ¿no es cierto?, oposición, no sé si se cortó, ¿me escuchás, Horacio? No, me parece que se cortó la comunicación. Bueno, estábamos de todas maneras, estábamos ya sobre el final de la columna de Horacio. Nos vamos a ir despidiendo de esta su columna Lupa Económica a cargo de Horacio Robelli, porque estamos en horario ya de cierre. Ya le voy a mandar yo un mensajito, porque bueno, se cortó sobre el final. Muchísimas gracias a Ricardo Cohen, la producción ejecutiva. Ahí estás, me dice, ¿estás de nuevo ahí, Horacio? Clara, sí, Clara, muchas Ah, gracias. Cortó la comunicación, pero que lo que quería decir es lo que te dije, digamos. El sistema financiero, la mitad financia el sector público sigue teniendo deuda, no puede financiar el total de la deuda y va a recargar una vez más el ajuste sobre la población. sí, sí, tal cual. Bueno, Horacio, como decía, ojalá que la oposición definitivamente se ponga las pilas, dejen de tontear en la fragmentación, en las idas y vueltas, en las defecciones, en fin. Otro tanto ocurre, ¿no es cierto?, con la columna vertebral sindical, que bueno, no reacciona de acuerdo a la magnitud de la embestida del gobierno y así sucesivamente. Vamos a conversar la próxima semana, querido Horacio, a ver, ya vamos a charlar el próximo viernes a ver qué es lo que ocurre en la sesión del Senado el próximo jueves. Te mando un abrazo enorme y que tengas un buen fin de semana. Muchísimas gracias, querida Clara, y a todos los oyentes del programa. Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. Bueno, cerramos la columna Lupa Económica, como dije, a cargo de Horacio Robelli. Muchas